Descartar una embolia pulmonar. A menos que nosotros no lo estemos buscando, no lo vamos a encontrar. Esta es la parte número 2. Tu maestra, la doctora Casó, y yo te estamos tratando de guiar para prepararte para que cuando vayas a entrar al preinternado y al internado, brilles. Estás perdiendo tiempo. Independientemente de la parte anatómica, fisiológica y patofisiológica que deberías saber de tu sistema circulatorio, de tu sistema anatómico, de tu sistema de circulación pulmonar y de anatomía pulmonar, es bueno identificar que tenemos que tener diferentes diagnósticos diferenciales para poder identificar si yo tengo un neumotórax, o tengo una pulmonía, o tengo hallazgos malignos, o tengo una embolia pulmonar. Hay exámenes que tenemos que nosotros hacer todos, que es la tomografía computarizada axial de las arterias pulmonares. Si el paciente no lo tiene, si el hospital donde está no lo tiene, ¿cómo yo llego a ese punto para saber que es una embolia pulmonar y no un neumotórax, o no una pulmonía, o no un fallo cardíaco? Si por ejemplo no tengo para hacer exámenes de medicina nuclear, en donde se hace lo que se llama la ventilación y perfusión a nivel de pulmonar, el cual también les voy a enseñar eso aquí. Si no tengo eso, ¿cómo yo puedo identificar que esta condición le está pasando a mi paciente? Si no sé hacer una imagen, una sonografía, si no puedo hacer una sonografía y detectar lo que se llaman las líneas horizontales o la curly lines, la curly B lines, ¿cómo sé yo que mi paciente tiene una embolia pulmonar y no una pulmonía o un neumotórax o un fallo cardíaco? Si hago estudio de sangre a nivel de hematología y veo que hay un estudio que me da unos valores por encima o por debajo de 500 nanogramos por decilitros o mililitros, dependiendo de las unidades que usen en República Dominicana, ¿ok? ¿Cómo sé yo que mi paciente puede estar teniendo una trombosis? ¿Qué sé yo lo que es la triada de Bishop? ¿Cómo me ayuda esto a detectar una trombosis, coágulos de sangre? Un eco, ¿cómo el eco me ayuda? Un electrocardiograma, ¿cómo me ayuda? Todo eso que te acabo de decir tiene mucho que ver en el diagnóstico diferencial. Y están perdiendo tiempo. Ahora es que tienen que fajarse, mis hijos. Aparte que van a tener una tarea. ¿Y esa tarea tú sabes cuál es? Tienen que tienen que estudiar, identificar y tienen que describir el estudio de Christopher. Una vez más, el estudio de Christopher en la detección y el tratamiento de una embolia pulmonar. Esa es una de las tareas que ustedes tienen y que va a estar en el primer parcial. Espero que esto le aclare un poquito más las ideas y que independientemente ustedes sigan, bueno o malo, fajado estudiándose, porque están lentos. Una vez más, Dante Joa y la doctora Mary Casó. Cada vez que ustedes vayan a dar un diagnóstico o una opinión médica, tienen que avanzarla en ciencias científicas y con credibilidad. Aquí les tengo de todos los tópicos que voy a hablar y de las imágenes, las evidencias científicas y clínicas que ustedes deberían estar al día. Recuérdense, todo está en inglés. Yo lo hago bilingüe, pero ustedes deberían dominar su inglés porque la mayoría de los libros y los estudios salen usualmente en inglés. Usualmente nos llegan a nosotros 3 a 5 años después en español. Por eso ustedes tienen que poner de su parte para prepararse y para ser mejor. Esto fue lo que vimos en la pasada parte 1 de la embolia pulmonar, en donde aquí sí podemos ver fácilmente con una tomografía a nivel, déjenme poner el láser, ok,
una tomografía a nivel, no ha salido todavía, demos un segundito, a nivel pulmonar, una tomografía computarizada en donde me identifica la aorta, el tronco pulmonar, esta es la arteria pulmonar derecha, la arteria pulmonar izquierda, y todo esto que vemos aquí es un coágulo grande, indicando una embolia pulmonar, así como lo ves aquí la A de aorta, la PA es en inglés de pulmonary artery o la arteria pulmonar, la cual tiene una bifurcación o una anastomosis, indicando en esta parte que está aquí y aquí ese coágulo o esa trombosis que indica una embolia pulmonar. ¿Y qué pasa si yo no puedo darme cuenta porque no tengo una tomografía computarizada? ¿Cómo puedo hacer yo? La triada de Virchow es una teoría que describe tres factores que contribuyen a coágulos, a trombosis, el estancamiento del flujo sanguíneo, como lo ustedes están viendo aquí, las lesiones endoteliales, eso significa interno en los vasos sanguíneos, y más que ustedes han visto que tenemos el COVID, el SARS-CoV-2 o enfermedades respiratorias que alteran esta capa endotelial y produce un estímulo de coágulos, de la producción de coágulos, lo cual lleva el estancamiento de flujo, la lesión endotelio a nivel de vasos sanguíneos y la hipercoagulabilidad de hacer coágulos, de hacer ¿qué? Trombosis. Esto es lo que se llama la triada de Virchow. En el criterio que nosotros estamos viendo aquí de Wells, ¿ok? Pensando que un paciente tiene un neumotórax, esto también explicaría toda la sintomatología que podemos ver también en un paciente con una embolia pulmonar. Pero mirando el estudio del Wells, ¿ok? Podemos dar punto y podemos nosotros decir o descartar si hay un neumotórax, una trombosis venosa profunda, una pulmonía o tenemos en realidad una embolia pulmonar. A todo esto le damos punto, como ustedes ven aquí. Las señales de una una trombosis venosa profunda, perdón, la inflamación en las piernas, que tú sabes que cuando le toca le duele, es muy sensitivo, está rojizo, ¿ok? El paciente, si tiene esta indicación, le damos 3 puntos. Si el paciente sabemos que tiene toda la indicación o los síntomas de una taquicardia, de una taquipnea, de una dificultad respiratoria, de que no vemos pulmonía, de que no vemos un neumotórax, de que no vemos que hay un fallo cardíaco, ¿ok? Bueno, todo esto nos indica a nosotros una embolia pulmonar y le damos 3 puntos. Si él tiene una taquicardia, le damos 1.5. Si este paciente ha estado sin moverse por los pasados 3 o 4 días o 3 o 4 semanas, le damos 1.5. Si hay una historia previa de que que al paciente le daba una trombosis venosa profunda o una embolia pulmonar, le damos 1.5. Si tiene una hemotipsis en el cual está tosiendo continuamente y se ve o con sangre, ¿ok? Le damos 1.1. Y vamos a aclarar que hay unos esputos que salen como amarillentos. A eso también se le da 1.1. Pero si es una hemotipsis, usualmente eso también sugiere que estamos botando los esputos con sangre. Y esto puede indicar, una vez más, una embolia pulmonar. Entonces, si hay una historia de cosas malignas a nivel respiratorio, a nivel de su estructura anatómica pulmonar, pues también le damos un valor de 1. El punto es que si sumamos todos los puntos y me da entre 0 a 4, es muy posiblemente que él no tenga una embolia pulmonar, que ya sea otra cosa, que ya sea el neumotórax, la pulmonía, que sea un fallo, un gasto cardíaco, por ejemplo. ¿Ok? Pero si está por encima de 4, el riesgo es mucho mayor de que el paciente sí tenga específicamente una embolia pulmonar. Y para eso, recuérdense que una vez más, quiero que recuerden esto,
En la venosis profunda, en la trombosis venosa profunda, perdón, la pierna siempre se inflama, está hinchada, está con dolor al tú tocarla o al paciente tocarla, ¿ok? Y es bueno identificar todo esto, porque esto es lo que nos va a dejar saber a nosotros si hay o no en realidad un problema a nivel de una embolia pulmonar, que puede ser muy sospechoso. Por ejemplo, hay pacientes que tienen venas del cuello elevadas, o tienen edemas, o tienen inflamaciones a nivel de las extremidades inferiores, y haciendo un sonograma, haciendo el sonograma para descartar las líneas de Curly, líneas horizontales, que la vamos a ver más hacia adelante, o haciendo la tomografía, o haciendo un eco, o haciendo un electrocardiograma, o haciendo todos los estudios que estábamos hablando específicamente para poder descartar la posibilidad de que este paciente nuestro, recuérdate de que este paciente nuestro tiene una embolia pulmonar, para salvar la vida de este paciente. Por eso, en la parte, una vez más, de una tomografía computarizada axial a nivel de los vasos pulmonares, de medicina nuclear, en la medicina nuclear vamos a darle un gas al paciente, el cual lo vamos a ver aquí. Vamos a estudiar dos cosas: cómo el paciente está ventilando y cómo el paciente tiene una buena perfusión, buena sangre, circulación de sangre. Haciendo una sonografía bilateral, ¿ok? Haciendo exámenes de sangre para ver si hay un diagnóstico específico en donde hay unos niveles de coagulación, ¿ok? Que están por encima de un número o por debajo de un número, haciendo eco, y una vez más el electrocardiograma y la radiografía de pecho. Cuando hacemos un ultrasound bilateral, aquí podemos ver el mismo paciente, bueno, no el mismo paciente, otro paciente diferente, pero en este caso estamos viendo aquí, fíjate, estas líneas que ustedes ven aquí, esas líneas se le llaman la Curly B-line, la línea de Curly, esas que están aquí. Usualmente esto es un marcador, normalmente cuando lo encontramos a nivel periferal, a nivel pleural, pulmonar, ¿okay? Por la base del pulmón, y lo que esto se asocia en realidad con un edema pulmonar, ¿ok? Lo mismo que si el paciente tiene un fallo cardíaco, tiene fiebre, tiene sudor, en las noches tiene temblores, si hay una leucocitosis, si está teniendo una vez más tos continuamente con el esputo de color amarillento, y ya esto viene ya formando o haciéndonos ver a nosotros que puede ser que la condición de nuestro paciente es una pulmonía. Al estar todo esto marcado, esto no sería una embolia pulmonar. En la radiografía posterior, ¿okay? De este paciente, aquí hay una sintomatología, aquí hay una señal que es altamente sensitiva y específica para la embolia pulmonar, y es lo que estamos viendo aquí. Fíjate esta parte como triangular que ves aquí, a eso se le llama el Hampton's Hump, y esta parte, una vez más a nivel periferal, es un signo clásico y muy específico para una embolia pulmonar. Así es que tú puedes detectar ya aquí casi a la base pulmonar del pulmón, de ese lóbulo pulmón, ¿ok? Puedes tú darte cuenta que este paciente tiene no una pulmonía, no una telectasis, no un neumotórax, sino una embolia pulmonar. A nivel de medicina nuclear, hacemos un estudio bilateral que se llama Long VQ. V from ventilation and Q en este caso de perfusión. En la ventilación le damos al paciente un gas a inhalar. Este gas se va a mezclar con el oxígeno y nos va a enseñar a nosotros si hay algún problema en la exhalación de este paciente o en la ventilación de este paciente. En la gráfica A que vemos aquí, esto está completamente normal. Esta parte que está aquí, no hay problema de ventilación, se ven todos sus lóbulos. Pero cuando hacemos el otro estudio de medicina nuclear, que va bilateral junto con esto, usando un medio que se llama Technician, ¿ok?
aquí sí podemos ver en esta flecha número 1, en la flecha número 2, en la flecha número 3, esto que está aquí es una pobre perfusión. Eso indica que aquí no hay sangre por alguna razón u otra, y lo que indica es una trombosis o un coágulo de sangre. Esto es altamente indicativo de que hay aquí una embolia pulmonar, ya que para que el examen sea negativo, ambos tienen que estar ambos. Vamos a borrar un momentito. Ambos aquí tienen que estar igual. Si por ejemplo, vamos a ver, para yo poder tener el laser aquí. Si por ejemplo la ventilación está normal, como la vemos aquí, y la perfusión estaría todo aquí, completamente mirándolo así de color negro así, ¿ok? Estuviéramos bien, pero aquí las dos imágenes no son compatibles, no se ven igual. Aquí hay una que se ve diferente, aquí hay otra que se ve diferente, hay una desigualdad. Y esto una vez más indica alto porcentaje de una embolia pulmonar. Otro estudio de sangre que no es tan específico y al mismo tiempo lo es, tomando en cuenta toda la sintomatología, es que si este dímero D, que es una proteína que específicamente vemos nosotros cuando hay formaciones de coágulos o microcoágulos, si te da positivo, positivo significa, aquí te dice menor que, déjame ver si lo puedo poner en aquí, en el pointer. Ok. Esto que dice menor que 0.50 es igual a 500 nanogramos por mililitro. Para que esté negativo, tiene que estar por debajo de 500 nanogramos por mililitro. Y para que un examen sugiera algo positivo, tiene que estar por encima de 500 nanogramos por mililitro. Esto también ayuda mucho a uno identificar si el paciente tiene una tomografía axial de los vasos pulmonares arteriales y te da marcada un coágulo de sangre a nivel de las arterias pulmonares o del tronco pulmonar, independientemente de los hallazgos que hemos visto en la radiografía o, o a nivel de la sonografía o a nivel de eco o a nivel de electrocardiograma y a nivel de sangre, si el dímero D está por debajo de 500, negativo. Si está por encima de 500, sugiere altamente que este paciente sí tiene una embolia pulmonar. Bueno, vamos a recordar una vez más. Cada vez que vayamos a hacer un estudio que lleve contraste, tenemos que tener en cuenta cómo está la función renal de ese paciente. Recuérdense de esto. Indiscutiblemente tienen que estudiar mucho. No hemos hablado de la parte del electrocardiograma, que uniendo la parte del electrocardiograma, cuando no hay ninguno de estos otros estudios, uniendo la parte del laboratorio de sangre, los dos, podemos tener una indicación que nos puede ayudar a nosotros a cómo describir y cómo diagnosticar que lo posible que tenemos viendo en nuestro frente de nuestros ojos, en nuestro paciente, que no es un neumotórax, que no es un edema pulmonar, que no es una telectasis, que no es una pulmonía y que es una embolia pulmonar, es con un examen de electrocardiograma combinado con exámenes de sangre. En dado caso que no tenemos todos los otros estudios en el hospital disponibles para este paciente. Y eso viene en un futuro. Ahora ustedes tienen mucho que estudiar. Tu primer parcial antes de entrar al preinternado, y acuérdate de la tarea que tienes, el estudio de Christopher, describirlo completamente en tus propias palabras. ¿Ok? Un saludo, cuídense y hagan orgullosa a la doctora Mary Casó, su maestra.